Saludos. Continuando con el capítulo 30, Física Atómica. Aquí vamos a cubrir las secciones 1, 2, 3, 4, 8 y 9. Bien, empezamos con la sección 30.1, Descubrimiento del átomo. Bueno, el concepto del átomo viene desde la época de los griegos, donde ellos hablaban del átomo, que significa sin división. Y ciertamente ellos tenían razón. Los átomos, a pesar de que sí se pueden dividir, pero estos al dividirse pierden su identidad. Entonces la mínima unidad de materia del cual podemos hablar pues es el átomo. ¿Okay? En adición, los griegos también indicaban de que estos átomos estaban en movimiento constante y también tenían razón. En algunos experimentos se vio que si tenemos una partícula de polen en agua, se observa que esta partícula se mueve a través de un movimiento browniano. Como vemos aquí, tenemos un movimiento de forma aleatoria. ¿Y cómo explicamos el movimiento de esta partícula? Pues es justamente debido a que estos átomos, las moléculas del agua, van colisionando una y otra vez contra esta partícula de polen y hace pues que se mueva con este movimiento browniano, ¿no? Esa es otra evidencia de que pues sí, los átomos se mueven constantemente y que son indivisibles. Tenemos varias imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos un nanotubo de carbono, el cual está compuesto por átomos de carbono, ¿no? Gracias a la tecnología actual es que podemos ver estas imágenes. También tenemos una lámina de oro donde podemos ver átomos de oro. Claro, no se ve el átomo de oro con su núcleo y sus electrones orbitando. Se ven como unas esferas, pero por lo menos ya podemos ver los átomos. Entonces pasamos al descubrimiento de las partes del átomo, los neutrones y los nucleones. Empezamos entonces con el descubrimiento de los electrones. Allá en los años 1800 se conocía este tubo que podía producir luz. Entonces estos tubos pues lo que hacían era emitían electrones. Estos electrones que viajaban a alta velocidad entraban en el tubo. En este tubo estaba lleno de un gas. Estos electrones al colisionar con las partículas o con los átomos de gas que se encontraban en el tubo producían luz. Producían luz, y esa es la forma pues como se produce la luz en los tubos de neón actualmente. Pero Thomson no se quedó ahí. Él quiso indagar más con relación a lo que estaba sucediendo en el interior del tubo, así que se propuso colocar unas placas, unos electrodos positivo y negativo, y con lo cual al aplicarle voltaje pues pudo determinar que estas partículas se podían cambiar de dirección debido a este campo eléctrico, ¿no? Y bueno, de aquí ya se puede determinar que estas partículas, este haz de partículas tiene carga negativa, por eso es que tiende a ir hacia la placa positiva, ¿no? Y eso fue un avance acerca de la carga del electrón. Por su parte, también Millikan hizo otros experimentos con unas gotitas de aceite. Millikan quiso mejorar lo que había desarrollado Thomson, ¿verdad? Aquí con su experimento, además de haberle colocado unas placas, unos electrodos para generar un campo eléctrico, también le puso un campo magnético. Aquí se observa mejor, tenemos campo eléctrico y campo magnético. Claro, estos campos estaban perpendiculares, ¿no? ¿Y para qué puso estos campos Thomson? Él quería determinar la relación carga sobre masa. Para ello, él tuvo que haber utilizado el concepto de fuerza. La fuerza eléctrica es igual a la carga por el campo eléctrico. Esto lo vimos en el primer capítulo. A su vez, la fuerza por la ley de Newton es masa por aceleración. De aquí despejando,
tenemos carga sobre la masa igual a aceleración por el campo eléctrico. Bien, de forma similar, para el campo magnético, la fuerza magnética es igual a la carga, velocidad y el campo magnético. Y también es igual a la masa por aceleración por la ley de Newton. También despejamos carga sobre masa y resulta que es igual a aceleración, velocidad, campo magnético. Y bueno, las aceleraciones se podían determinar en base a la curvatura de la carga. Cuánto se deflectaba, en base a eso se puede determinar la aceleración. Entonces, si se tiene la aceleración y se tiene también el campo eléctrico, pues se podía determinar la relación carga sobre masa. ¿Okay? Entonces, pues esa relación resultó siendo negativo 1.76 por 10 a la 11 coulomb sobre kilogramo. Lo mismo se hizo para los protones. Para los protones, esta relación carga sobre masa resultó 9.51 por 10 a la 7. Entonces, si dividimos estas dos ecuaciones, donde se van a cancelar la carga del electrón y la carga del protón, porque sabemos que sus cargas son iguales, entonces vamos a tener la relación masa del protón sobre la masa del electrón. Al dividir esto resulta más o menos 1836, es decir, la masa del protón es 1836 veces la masa del electrón, un número bastante aproximado. Bueno, esa fue la teoría que desarrolló Thomson. A ello vino Millikan y trató de mejorar. Para ello lo que hizo fue esparcir, atomizar aceite, y estas gotitas de aceite pues quedaban cargadas, ¿no? Porque se tenía un campo eléctrico. Muy bien, pero lo que él buscaba en realidad era que estas gotitas de aceite quedaran suspendidas. No sé si recuerdan, en el primer capítulo hicimos un ejercicio de este tipo. Gotitas suspendidas quedaban suspendidas porque había un campo eléctrico que producía una fuerza hacia arriba y pues la fuerza gravitacional una fuerza hacia abajo, ¿no? Y la gotita quedaba suspendida porque estas dos eran iguales. ¿Okay? Entonces eso es lo que estamos escribiendo en esta ecuación. La fuerza gravitacional es igual a la fuerza eléctrica, y de aquí podemos despejar para la carga. Así que carga resultaría masa por gravedad dividido entre campo eléctrico, esto que tenemos aquí. ¿Okay? Y pues nada, ya si se tiene el campo eléctrico a su vez es igual al potencial eléctrico dividido entre la distancia que hay entre las placas, y ya con eso se pudo calcular que la carga del electrón era negativo 1.6 por 10 a la hay que corregir aquí, por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, si ya se tenía la carga del electrón, ¿sí? Si ya se tenía la carga del electrón, pues también ya se podía calcular la masa del electrón. ¿Okay? Y la masa del electrón 9.11 por 10 a la menos 31. Entonces, como ya se tenía la masa del electrón, ya se pudo entonces ahora calcular también la masa del protón, 1.67 por 10 a la menos 27. Si ustedes hacen esta división, van a encontrar nuevamente que la masa del protón es igual a 1836 veces la masa del electrón. Es así entonces como se descubre las propiedades de los electrones. Ahora pasamos al descubrimiento del núcleo. Para eso, pues Rutherford hizo un experimento en el cual utilizó una fuente radioactiva, el cual emitía partículas alfa, ¿no? Y este haz de partículas alfa pues todavía se tenía que colimar para tener un haz muy fino, ¿no? Este haz fino colisionaba con una lámina de oro, y esto es lo que sucedía, ¿no? Aquí estamos viendo a nivel atómico lo que sucedía. La gran mayoría de las partículas alfa lograban pasar sin problema por la lámina de oro, pero algunas de ellas se deflectaban, incluso algunas de ellas podían volver hacia atrás, ¿no? Y claro, eso se lograba ver gracias a la pantalla que tenemos aquí. Pues aquí pues aparecían zonas iluminadas que indicaba que una partícula alfa había colisionado contra esta placa fotográfica. ¿Okay?
Entonces, ¿qué podemos interpretar de esta información? Podemos interpretar indicando que el núcleo es un punto muy pequeño que contiene la mayor parte de la masa. Por eso es que cuando enviamos una partícula alfa, esta al colisionar directamente, pues hace que la partícula alfa regrese, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una gran cantidad de masa comparada con la partícula alfa, por eso ese regreso tan brusco. Entonces Rutherford intentó calcular el diámetro del átomo, incluso también el diámetro del núcleo del átomo. Entonces en esta imagen podemos ver que el núcleo se representa por un pequeño punto de alrededor de 10 a la menos 15 metros y el diámetro del átomo como tal alrededor de 10 a la menos 10 metros. Entonces de aquí ya podemos concluir que pues, los átomos tienen la mayor parte de su masa concentrada en un punto muy pequeño que se llama núcleo. Aquí la imagen muestra el núcleo como si fuera un punto, pero si lo dibujamos realmente a escala ni siquiera podríamos ver el punto que representa el núcleo. ¿Okay? Muy bien, entonces pasamos al modelo del átomo planetario. Este modelo planetario fue propuesto también por Rutherford y se basó en base pues, al sistema solar, donde el centro viene siendo el Sol, pero en este caso el centro viene siendo el núcleo, ¿no? Y la fuerza que mantiene en órbita a estos electrones pues viene siendo la fuerza eléctrica y no la fuerza gravitacional como ocurre en el sistema planetario. Entonces pues él propuso de que el átomo es en su mayor parte un espacio vacío donde están orbitando los electrones y tiene un centro muy pequeño llamado núcleo que contiene la mayor parte de la masa. Teoría de Bohr para el átomo de hidrógeno. Mucho antes de que se pudiera desarrollar un modelo atómico, ya se conocía los espectros de los diferentes elementos del hidrógeno, del oxígeno, pero no se podía aún explicar por qué líneas discretas. Incluso se podía calcular la longitud de onda de esta línea espectral utilizando la fórmula de Rydberg, ¿okay? Donde tenemos lambda representa la longitud de onda, R es la constante de Rydberg, tenemos N, que si N es 1 se refiere a la serie de Lyman, N2 la serie de Balmer, N3 la serie de Pasche, ¿okay? Y donde N sub i es un número positivo y es siempre mayor que N sub f. ¿Okay? Entonces con esta fórmula pues se podía calcular la longitud de onda de cualquiera de estas líneas espectrales, pero aún no se podía explicar por qué eran líneas discretas, por qué no líneas continuas. Entonces ahí apareció el físico Niels Bohr, quien recordó la teoría de Einstein, que propuso que los fotones tenían energías cuantizadas y relacionó esta información a las posiciones o a las energías de los electrones en los átomos. Entonces él propuso que los electrones se encontraban en órbitas discretas, ¿okay? Y debido a esas posiciones discretas es que también se observaban pues espectros discretos. Entonces es así como surge el modelo para el átomo de hidrógeno creado por Bohr,
y se ajustaba muy bien y ahora sí se pudo explicar por qué las líneas espectrales, incluso se podían calcular las longitudes de onda. Muy bien, entonces analicemos el espectro del hidrógeno. El espectro del hidrógeno, si nosotros observamos el espectro del hidrógeno, básicamente vamos a ver 1, 2, 3 y 4 líneas, porque se encuentran pues dentro del rango del visible. Pero además de eso, de estas 4 líneas, todavía están las otras líneas espectrales que van un poco hacia el ultravioleta, los cuales pues ya no los podemos ver. Bueno, a estas líneas espectrales estas líneas espectrales están dentro de las series de Balmer, cuando n vale 2. También tiene otras líneas espectrales, los cuales están completamente en el ultravioleta y no los podemos ver, y a esos se refieren como a la serie de Lyman, ¿no? Y también en adición tiene otras líneas espectrales en el infrarrojo. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este ejercicio con calma en casa, pero para eso deben de utilizar el conocimiento que obtuvimos en doble rendija, en el experimento de Young. ¿Okay? Porque aquí nos están pidiendo encontrar la distancia de las ranuras, pero aquí tenemos múltiples ranuras que van a producir el primer máximo de primer orden para la segunda línea de Balmer a un ángulo de 15 grados. Entonces, serie de Balmer, esta sería la primera, la segunda. Entonces, aquí tienen que calcular la longitud de onda. ¿Okay? Calculan la longitud de onda utilizando la fórmula de Rydberg. Ya tienen la longitud de onda y con eso ya pueden calcular la distancia entre las rendijas, utilizando la teoría del capítulo anterior. Bien, el modelo de Bohr propuso algunas asunciones. La primera asunción de Bohr fue que los electrones deben moverse en órbitas circulares alrededor del núcleo, ¿no? Este es el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno. Recuerden que el hidrógeno pues tiene un núcleo, un protón y un electrón, el modelo más simple. También él indicó que solo algunas órbitas estables son permitidas, es decir, tenemos órbitas discretas, no es que tengamos un continuo de órbitas. Tercero, que se emite radiación cuando los electrones pasan de un nivel de energía superior a un nivel de energía inferior. ¿Sí? Si este electrón cae a un nivel de energía inferior, es que va a emitir radiación electromagnética, luz. Esas son algunas de las asunciones, y también indica que la frecuencia de la radiación, ¿sí? Él emite luz, esa luz debe tener una frecuencia. Esa frecuencia es independiente de la frecuencia del electrón alrededor del núcleo. ¿Okay? Y la cuarta asunción dice que esta circunferencia de la órbita del electrón debe contener un número entero de longitudes de onda, es decir, en esta circunferencia deben caber ya sea 5 longitudes de onda, 4 longitudes de onda, pero no pueden haber números que no sean enteros. Muy bien, entonces podemos establecer una ecuación matemática para esta última regla que propuso Bohr. La circunferencia, el perímetro, se calcula a través de 2πr, ¿sí? Y eso debe ser igual a un número entero de longitudes de onda, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, pero números enteros de longitud de onda. Muy bien, entonces de aquí debemos de recordar la longitud de onda de Broglie.
Recuerden que Broglie propuso de que si la luz tiene comportamiento ondulatorio y de partícula, entonces la materia también debe tener comportamiento de partícula y de onda. Eso es lo que propuso Broglie, ¿no? Y la fórmula que propuso pues fue justamente esta fórmula, longitud de onda de Broglie para la materia. Entonces vamos en esta ecuación, en lugar de escribir lambda, escribimos el equivalente. Muy bien. Aquí podemos simplificar. Simplificando vamos a llegar a esta fórmula. Lo que se hizo básicamente fue pasar esto que está en el denominador al otro lado, multiplica a R, eso es lo que tenemos aquí, y pasamos 2pi hacia el otro lado, pasa a dividir, así que tendríamos NH sobre 2pi. ¿Okay? NH sobre 2pi es justamente este H bar. Aquí, H sobre 2pi es H bar. Bien, entonces con estas asunciones que ya vimos hasta aquí y esta fórmula, ya podemos establecer algunas relaciones matemáticas para calcular las energías, incluso los radios de las órbitas de los electrones. Muy bien, entonces empezamos recordando la energía potencial para el electrón. Un electrón, la energía potencial de un electrón que se encuentra cerca de una carga positiva, un protón, pues la escribimos en el primer capítulo de esta forma, ¿no? La constante K, carga 1, carga 2 sobre R. Y reemplazando los valores tenemos esto y llegamos a esta fórmula. Bien, entonces la energía para el electrón tendría energía cinética translacional y tendría energía potencial eléctrica. La energía cinética, ¿verdad? Un medio masa velocidad al cuadrado, y la energía potencial, esta, la que acabamos de calcular, menos K cuadrado sobre R. Muy bien, entonces también recordamos que este electrón está dentro de una órbita, es decir, hay una fuerza centrípeta, ¿no? Y esa fuerza centrípeta la está haciendo la fuerza eléctrica. Así que esta es la fórmula para la fuerza centrípeta, que debe ser igual a la fuerza eléctrica. ¿Ok? Recuerden, fuerza eléctrica era K Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Estamos igualando. Vamos a dividir entre un medio a cada uno de ellos y llegamos a esto. Muy bien. Entonces, por otro lado, vamos a reescribir nuestra ecuación. Esta, en lugar de escribir un medio masa velocidad al cuadrado, vamos a escribir esto, K al cuadrado sobre 2R. ¿Ok? Y luego escribimos esta parte de la ecuación y tenemos esto. Son semejantes, podemos restar y nos da esto. ¿Ok? Ahora vamos a dejar este resultado aquí y vamos a volver al slide anterior y utilizamos esta ecuación. La estamos escribiendo aquí. Entonces de aquí vamos a elevar al cuadrado ambos términos. Y vamos a despejar para la masa. Así que nos quedaría todo esto al cuadrado. Aquí está. Todo esto que va a pasar a dividir quedaría al cuadrado. El R al cuadrado. ¿Sí? Y una de las masas al cuadrado también pasa a dividir. Entonces nos quedaría simplemente masa, velocidad al cuadrado y todo esto que tenemos aquí. ¿Ok? Simplemente hemos elevado al cuadrado y hemos pasado algunos términos a dividir. Muy bien. Entonces, de este resultado que tenemos aquí, ¿sí? Esto que tenemos aquí, lo estamos escribiendo. Y aquí vamos a despejar de aquí, de esta otra ecuación, vamos a despejar para velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta masa pasa a dividir, quedaría masa al cuadrado. Eso es lo que tenemos, ¿no? Muy bien. Y de aquí, de estas dos, también vamos a despejar para velocidad al cuadrado. Así que sería todo esto que tenemos aquí. Aquí está. Claro, el 2 y el 2 se simplificaron. Entonces todo esto está aquí, sin el 2. Y luego pasamos la masa a dividir. Y tenemos esto. Entonces de esta última relación despejamos para R.
Así que aquí simplificamos una R, aquí simplificamos una R, nos quedaría simplemente R. Esa R pasa a este lado, ¿sí? Pasen esta, ya olvídense de estas dos R's, solo quedaría una R. Entonces esto queda tal como está, n cuadrado h cuadrado, aquí está, y aquí masa del electrón, aquí hay masa del electrón al cuadrado, con esta masa también se simplifica, así quedaría solamente una masa del electrón, ahí está. El R pasa a este lado y K por E pasan a dividir, ¿sí? Y tenemos eso. Y pues ya tenemos el radio de Bohr, el radio para cualquier nivel para el electrón. ¿Ok? Entonces vimos que en esta fórmula todas son constantes. La constante de Planck, pero dividido entre 2pi, la masa del electrón, la constante y la carga del electrón. Y n puede tomar valores enteros únicamente. Entonces, si n toma el valor de 1, ¿sí? Si n toma el valor de 1 y reemplazamos todos estos valores constantes, eso nos va a dar 0.0529 nanómetros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues podemos reemplazar cualquier valor para n y vamos a determinar el radio para cualquier nivel. ¿Ok? Entonces, a este radio cuando n vale 1 se le conoce como el radio de Bohr. ¿Ok? Cuando n es 1. Y tiene este valor, ¿no? 0.0529 nanómetros. Ok, entonces recuerden, toda esta constante vale 0.0529 nanómetros, para que ya no tengan que reemplazar los datos al hacer los cálculos. Estas constantes valen esta cantidad, así que tendríamos todo esto. Eso vendría siendo A sub 0, el radio de Bohr, por eso lo estamos escribiendo aquí. En general, R sub n es todas las constantes A sub 0, el radio de Bohr, por n al cuadrado. Muy bien, entonces ahora recuerdan esta fórmula, viene siendo esta, ¿sí? Entonces energía igual a estas constantes, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar el valor de R. En lugar de escribir R, pues vamos a escribir todo esto. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? En lugar de R escribimos todo esto, y eso nos va a producir una fórmula para la energía, y justamente es esta. ¿Okay? Aquí nos estamos calculando con esta fórmula los diferentes niveles de energía para el electrón. Fíjense también que aquí todas estas variables, bueno, en realidad no son variables, son constantes. Masa del electrón, la constante, carga del electrón, la constante de Planck dividido entre 2pi, todos estos son constantes. Y si n vale 1, 1 entre 1, 1. ¿Sí? Entonces el primer nivel de energía, que viene siendo todas esas constantes multiplicadas por 1, vale negativo 13.6 electronvolts. ¿Okay? Entonces recuerden, todas estas constantes vale 13.6 electronvolts. Entonces ese es el primer estado de energía, o el estado base, que corresponde a n igual a 1, cuya energía es negativo 13.6. Si queremos determinar el siguiente nivel, simplemente, ¿verdad?, aplicamos esta fórmula, que esto es 13.6 dividido entre 2 al cuadrado 4, y eso nos va a dar 13.6 entre 4, nos va a dar negativo 3.4 electronvolts. Esto que vemos aquí, ¿sí? Pues aquí vemos que el primer nivel de energía para el electrón es 13.6, esto es solamente para el átomo de hidrógeno. El siguiente nivel de energía ya es negativo 3.4, el subsiguiente va a ser 1.5 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces
Me preguntarán tal vez por qué el signo negativo. El signo negativo nos indica de que el electrón está enlazado a su núcleo. Si este valor en algún punto se hace positivo, implica que el electrón ya no está enlazado al núcleo. ¿Okay? Bueno, cualquier duda, en confianza. Bueno, el nivel más alto para la energía de un electrón pues va a darnos un valor de energía igual a 0, y eso va a corresponder a n igual tendiendo a infinito. ¿Sí? Recuerden, esto vale negativo 13.6, pero si este se hace muy grande, entonces sería 13.6 dividido entre un número muy grande, eso va a dar 0. ¿Okay? Y esto significa que el electrón ya ha sido completamente removido de su átomo, ¿no? Y eso le llamamos pues la energía de ionización. Para ionizar el átomo de hidrógeno necesitamos aplicarle una energía de 13.6, ¿sí? Si le damos a este electrón una energía de 13.6, lo que vamos a hacer es subirlo hasta el nivel de energía 0, y ahí el electrón está libre. Muy bien, recordando el tercer postulado de Bohr, en ese postulado indicaba que el electrón va a emitir una radiación cuando pasaba de un estado cuántico superior a un estado cuántico inferior, y al hacer eso pues emite, ¿verdad?, una radiación de una frecuencia. ¿Okay? Entonces vamos a escribir eso, ¿sí? Por ejemplo, podríamos tener un electrón aquí, o pasemos del 3 al 2, tenemos un electrón aquí en el nivel 3 y él salta al nivel 2. Entonces aquí tiene una energía, aquí tiene otra energía. Entonces vamos a restar esas energías, la energía inicial menos la energía final. ¿Ok? Entonces estamos restando esta diferencia de energías, y al hacer eso, este electrón brincar, ¿verdad?, al pasar, lo que hace es emite una onda electromagnética cuya energía es HF. ¿Sí? ¿Recuerdan? En la sección anterior vimos que la energía de los fotones se calculaba a través de HF. Okay. Pues eso es lo que estamos escribiendo aquí. La diferencia de energías de los niveles debido al salto de este electrón de un nivel superior a un nivel inferior nos va a emitir un fotón de energía HF. Pues de aquí vamos a despejar para F, que sería energía inicial menos final dividido entre H. Esto que tenemos aquí. Aquí vamos a reemplazar las fórmulas de energía, estas que tenemos aquí, ¿sí? Estas energías las reemplazamos con NI y N final. Aquí, ¿no? Entonces aquí reemplazamos esas fórmulas grandes para la inicial, para la final, la dividimos entre H, y lo que va a resultar es justamente esto. ¿Ok? Bueno, todas estas constantes, fíjense que son básicamente constantes, son números constantes, aquí están, se conocen como la constante de Rydberg. No sé si recuerdan la constante de Rydberg. Okay. Si a todo esto le llamamos constante de Rydberg, pues entonces tendríamos que la frecuencia es igual a la constante de Rydberg, paréntesis nf cuadrado menos ni cuadrado. Esto que tenemos aquí, ¿no? Y aquí tenemos una C que no aparece aquí, y justamente ese cambio, esa C pues viene de la fórmula de la fórmula matemática para la onda, ¿no? C es igual a la onda por frecuencia. De aquí despejando para lambda, eso nos va a dar F sobre C. ¿Ok? Entonces esta C pues justamente está en la constante de Rydberg, y por eso que en lugar de escribir frecuencia, estamos escribiendo 1 sobre lambda en esta fórmula, que es básicamente los artificios matemáticos. Es cuestión solamente de despejar y se llega a esta fórmula. ¿Recuerdan esta fórmula?
la vimos al principio. Al principio vimos la fórmula, ¿no? Y dijimos que matemáticamente se había descubierto que se podía determinar las longitudes de onda de los diferentes espectros, pero no se podía explicar porque los espectros eran discretos, pero se conocía la fórmula. Entonces, con la teoría de Bohr se logra esclarecer todo esto y se llega a la misma fórmula, lo cual pues es un indicio de que la teoría de Bohr es correcta, y ahora sí podemos saber de dónde es que vienen las líneas espectrales, ¿no? Estas son las 4 líneas espectrales visibles para el átomo de hidrógeno. Pues la primera línea espectral, que corresponde al rojo, se debe a un salto del electrón del nivel 3 al nivel 2. La segunda, que corresponde al verde, es un salto del electrón del nivel 4 al nivel 2, del nivel 5 al nivel 2, del nivel 6 al nivel 2. ¿Okay? Claro, en adición a estas 4 líneas, también hay otras, pero ya están en la línea en el espectro del visible, así que no los vamos a poder ver. Por eso que en este espectro solo se representan las 4 que son visibles, pero les hago la aclaración, hay más líneas espectrales que no podemos ver. Muy bien, entonces la serie de Lyman pues corresponde a saltos de los electrones del nivel 2, del nivel 3, del nivel 4, del nivel 5, todos hacia el nivel 1. Y las últimas series, la serie de Paschen, que corresponden de saltos del nivel 4, 5, 6 y 7 al nivel 3. Por eso justamente habíamos mencionado, cuando por primera vez presentamos la fórmula de Rydberg, que para la serie de Lyman n final es 1, es decir, son saltos de niveles superiores hacia el nivel 1. Para la serie de Balmer, similarmente, son saltos de niveles superiores hacia el nivel 2. Y para la última serie son saltos de niveles superiores hacia el nivel 3. ¿Okay? Por eso indicamos que n sub i inicial siempre debe ser mayor que n sub f. Muy bien, yo entiendo que se entiende la explicación, ¿no? Se entiende la explicación. Ya con Bohr se han establecido niveles de energía discretos. Ya no hay niveles de energía continua. Y justamente estos saltos de niveles discretos pues producen líneas espectrales discretas. Recuerden, cuando un electrón cae de un nivel superior a un nivel inferior, siempre se va a emitir radiación, fotones, cuya energía va a ser HF. Bien, tenemos un ejercicio. En este ejercicio nos están indicando que la serie de Balmer para el hidrógeno corresponden a transiciones electrónicas que terminan en el estado para el número cuántico n igual a 2. Bueno, esto ya sabemos, ¿verdad? La serie de Balmer, todos terminan en el nivel cuántico 2. Encuentre la longitud de onda más larga para el fotón emitido en la serie de Balmer y determine su frecuencia y energía. ¿Cuál sería la radiación con longitud de onda más grande? Recuerden que mayor frecuencia, mayor energía, pero es inversamente proporcional a la longitud de onda, así que mayor longitud de onda, menor energía. Lo mismo con la frecuencia, mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. ¿Okay? Así que vemos un salto del 3 al 2 va a producir poca energía, ¿no? Porque la diferencia en energía es pequeña. En cambio, un salto del nivel 6 al nivel 3 va a producir una energía bastante grande. Entonces nos están pidiendo determinar la longitud de onda para el rojo. Para un salto del 3 al 2, poca energía, longitud de onda grande. Muy bien, para eso pues podemos utilizar la diferencia de energías, o más sencillo podemos usar la fórmula de Rydberg, que nos dice 1 sobre lambda igual a la constante de Rydberg, 1 sobre n final al cuadrado menos
1 sobre n inicial al cuadrado. Ok, entonces aquí RH 1 sobre n final sería 2 al cuadrado menos 1 sobre el inicial sería 3, ¿no? 3 al cuadrado. Ok, entonces esto nos va a dar RH 5 sobre 36. Lo pueden hacer a través de fracciones, les va a dar 5 sobre 36. Muy bien, vamos a invertir ambos lados de la ecuación para tener la longitud de onda, que sería 36 sobre 5 la constante de ritmo. Okay, entonces hay que simplemente reemplazar los valores, ¿no? 36, 5 por la constante vale 1.097 por 10 a la 7. Okay, y con una calculadora esto resulta 656.3 micrómetros. Okay, esa es la longitud de onda para el rojo, 656 micrómetros. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular también la frecuencia y la energía. Sabemos de la ecuación de onda que C es igual a lambda por frecuencia. Pues de ahí despejamos para la frecuencia. Frecuencia es igual a C sobre lambda, es decir, 3 por 10 a la 8 dividido entre 656.3 por 10 a la menos 6. Y eso resulta en una frecuencia de 4.568 por 10 a la 14 Hz. Y también podemos calcular la energía. La energía se calcula a través de HF, ¿no? La energía de los fotones, H por F. Muy bien, entonces vamos a reemplazar la constante de Planck, es 6.626, o simplemente podríamos escribir la constante de Planck escrita en electronvolts, 4.14 por 10 a la menos 15. Eso ya está en electronvolts. Por la frecuencia 4.568 por 10 a la 14. Okay, y eso con una calculadora resulta 1.892 electronvolts. Muy bien, entonces acabamos de calcular la longitud de onda para el rojo. También calculamos la frecuencia de ese fotón, ¿sí? Ese fotón, la frecuencia de ese fotón, y estamos calculando la energía que tiene ese fotón. ¿Okay? Muy bien, entonces pasamos a la parte B. Encuentre la longitud de onda más corta que se emite en la serie de Balmer. Entonces, la longitud de onda más corta vendría siendo este violeta, pero recuerden, les dije que además de estas 4 líneas espectrales hay otras líneas espectrales. Entonces tenemos también otras líneas espectrales que están en el ultravioleta, que no los vemos, así que lo voy a representar a través de esta línea violeta, que representa un salto del nivel infinito al nivel 2. ¿Okay? Esa va a ser la longitud de onda más corta, alta energía. Entonces escribimos en nuestra fórmula 1 sobre lambda igual a RH, factor de 1 sobre el nivel final es 2 al cuadrado, menos 1 sobre infinito al cuadrado. Okay, obviamente este
este término tiende a 0, así que tendríamos RH sobre 4. Invertimos y tendríamos lambda igual a 4 sobre RH, ¿no? 4 dividido entre 1.097 por 10 a la menos 7, y eso con una calculadora resulta en 364.6 nanómetros. ¿Okay? Entonces esa es la longitud de onda más corta, que corresponde justamente a un salto del nivel infinito al nivel 2, en la línea que acabo de dibujar. Bien. Entonces tenemos átomos que se parecen al hidrógeno. A este tipo de átomos se les conoce como átomos hidrogenoides. ¿Okay? Ejemplos sería, por ejemplo, el helio ionizado, es decir, es un átomo de helio que ha perdido un electrón, pero en su núcleo tiene 2 protones. O el litio, que ha perdido 2 electrones, y así sucesivamente. ¿Okay? Son átomos cuyo núcleo es diferente al átomo de hidrógeno, pero que todos ellos tienen un solo electrón orbitando alrededor del núcleo. Muy bien. Entonces, claro, entonces en ese caso la teoría de Bohr y las ecuaciones de Bohr pues aplican y funcionan hasta cierto punto con buena precisión. Entonces, fíjense que la ecuación para la energía para el átomo de hidrógeno desarrollada por Bohr era esta. Dado que ahora trabajamos con átomos hidrogenoides, pues vamos a modificar la fórmula. La única modificación que se hace es que en lugar de escribir e cuadrado, ¿sí? E cuadrado, vamos a escribir z por e cuadrado. Entonces aquí hay e cuadrado por e cuadrado. Entonces deberíamos escribir z por e cuadrado, z por e cuadrado. Y nos va a dar z cuadrado e a la cuarta. ¿Okay? Y lo mismo pues se hace en la ecuación para determinar la longitud de onda, ¿no? En la fórmula de Rydberg. Se ha tratado de extender esta teoría de Bohr para átomos superiores, pero los resultados no son tan satisfactorios. Muy bien, entonces veamos un ejemplo. Dice: el helio individualmente ionizado es un sistema hidrogenoide, tiene un electrón en la órbita correspondiente a n igual a 1 cuando el átomo está en su estado base. Encuentre la energía del sistema en el estado base en electronvolts y ve el radio de la órbita del estado base. Muy bien, entonces vamos a escribir nuestra fórmula de energía, ¿verdad? Esta, pero con esta modificación, ¿no? En lugar de escribir e cuadrado, escribimos z por e cuadrado. Estamos haciendo este cambio. Con este cambio se obtienen valores bastante buenos. Entonces, escribiendo la fórmula, tendríamos energía en el nivel n sería igual a menos la masa del electrón, la constante al cuadrado por z al cuadrado e a la cuarta, todo eso dividido entre 2h barra al cuadrado 1 sobre n cuadrado. Muy bien, pues nosotros habíamos visto que toda esta cantidad excepto z cuadrado vale 13.6, así que esto se reduce a 13.6 en electronvolts por z cuadrado sobre o por 1n cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues nada, ya podemos calcular la energía para el estado base cuando n vale 1. Sería 13.6 multiplicado por el número atómico del helio, que eso es 2 al cuadrado, y el nivel 1, ¿no? Y se me está quedando el signo negativo.
Muy bien, y con una calculadora, pues eso nos da 54.4 electronvolts. Ok, entonces la parte B, el radio de la órbita del estado base. Entonces, para el radio también habíamos descubierto una ecuación, R sub n, eso era igual a n cuadrado, h barra cuadrado, masa del electrón, constante K, Z y E cuadrado. ¿Ok? Bueno, ya la estamos modificando, simplemente era E cuadrado, pero dado que estamos trabajando con un átomo hidrogenoide, estamos agregando la constante Z. También vimos que todas estas constantes, excepto Z, valían el radio de Bohr, ¿sí? Y ese radio de Bohr pues era igual a 0.0529 nanómetros. ¿Okay? Entonces a eso hay que multiplicarle n cuadrado y hay que también dividirlo entre Z. ¿Ok? Entonces pues nada, entonces tendríamos 0.0529, recuerden está en nanómetros, por el estado base que es 1 al cuadrado dividido entre 2. Entonces con una calculadora el radio para el nivel 1 nos da 0.0265 nanómetros. ¿Okay? Vamos a analizar un poquito estos resultados. Tenemos el núcleo, bueno, vamos a poner una partícula positiva y tenemos un electrón. Esto es el átomo de hidrógeno, un electrón y un protón. Pero para el helio lo que tenemos ya son dos partículas positivas en su interior y un solo electrón orbitando. Entonces este resultado es coherente, que la energía para el estado base sea negativo 54, porque esto es para el helio, ¿no? Para el hidrógeno es negativo 13.6, porque ahora resulta 54.4 para el helio. ¿Qué nos quiere decir negativo 0.54? Nos está indicando que el electrón está fuertemente enlazado a su núcleo. ¿Será cierto? Pues sí, tenemos dos partículas jalando del electrón y no dejan que ese electrón se vaya con facilidad. Por eso la energía del electrón es negativo 54.4. Con relación al radio, fíjense que el radio ahora es la mitad de lo que fue para el átomo de hidrógeno. ¿Es coherente el resultado? Pues sí, también es coherente. ¿Sí? Como dijimos, tenemos dos partículas positivas jalando de ese electrón, por tanto, en lugar de tener la órbita un radio grande, ahora tiene un radio más pequeño, ¿no? Porque está siendo atraído por dos partículas positivas. Muy bien, tenemos una pregunta conceptual. Considera el átomo de hidrógeno que está ionizado una sola vez, ese es el helio. ¿Cuál de los átomos tiene menor energía base? El átomo de hidrógeno, el átomo de helio. Como acabamos de ver, el átomo de helio tiene menor energía, negativo 54. El hidrógeno solo tiene negativo 13.6. Muy bien.